una especie de, pues mira, esto también puede funcionar, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a empezar, entonces ahora voy a... por Periscope. ¿Dónde estamos? Max. ¿Listo? Listo. Ya estamos ahí, nada más. Déjame empezar de este lado. Aquí no sé por qué. ¿Y cómo pasaste el día de hoy las noticias de la bolsa, no, de la caída del crudo, de la calificación de menos, la calificación crediticia que nos quitaron? Pues mira, o sea, ya no sabes en qué mala noticia concentrarte, ¿no? Eso Si está horrible. es Uh-huh. el número de muertos, si es la nueva contratación a Banco Azteca para regalarles un contrato nuevo, si es la caída del crudo, entonces no funcionó el gran acuerdo nacionalista progresista de la señora Nale, o sea, ya no sabes Claramente. en qué cosa concentrarte y qué criticar antes, ¿no? Ya sé. Pues bueno, ya estamos en vivo y ahora sí. Pues buenas noches. Bienvenidos a The White Table, versión home office. Como podrán ver, pues bueno, de repente tenemos algunos problemas técnicos, denos chance. Estamos también transmitiendo vía Periscope. Mi nombre es Ana Pata Arteaga y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que es por qué vulnera Andrés Manuel López Obrador el pacto federal. Y como invitado, pues tenemos al maestro, al experto Max Kaiser. Es un honor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y sobre todo, pues bueno, de unirte a este diálogo donde justamente estamos viendo que estamos pasando por un momento único en la vida y en la historia de México y creo que en la historia mundial. Y además donde, por otro lado, existe mucha censura. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la oportunidad de hablar de todo sin censura. Pues qué gusto estar contigo, qué gusto estar con todo el auditorio y a mí me encantan estos foros. Me he tenido que empezar a acostumbrar a esta idea de no estar en el foro o con la persona o con el estudio y las cámaras y todo esto, pero se siente muy padre porque sé que del otro lado de la pantalla hay mucha gente que tiene muchas ganas de ocupar su tiempo de encierro en casa en escuchar conversaciones divertidas y sobre todo interesantes para entender el contexto actual, ¿no? Así es. Y platícanos, por favor, todo lo que está pasando. O sea, estamos viviendo, bueno, como te decía, momentos insólitos a nivel mundial y nacional ante esta pandemia global, que creo que está, pues bueno, está vulnerando y estamos viendo justo las partes más vulnerables del gobierno federal y que sin duda no había estrategia alguna, que lamentablemente muchas de las cosas estaban detenidas con hilitos, no únicamente la economía, sino también el tema o la estrategia del sector salud. Pero bueno, el día de hoy hay que apegarnos a lo que está pasando porque, híjole, ¿qué onda con estos gobernadores? Los últimos días hemos visto a 4 gobernadores muy molestos que están amenazando con salirse del pacto federal, así como del pacto fiscal. Esto por la inequidad del reparto de los recursos a sus estados. Estamos hablando de los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Pues Platícanos, primero, maestro, dígame usted, ¿qué es el pacto federal? Que yo creo que tenemos que iniciar desde ahí. sí, creo que vale la pena que empecemos por esta parte del Pacto Federal porque es una ficción muy interesante que se hizo desde la Constitución de 1824. Es decir,
Nuestra constitución es una constitución que copiamos del modelo norteamericano. Los gringos fueron los primeros que crearon este documento jurídico que une a diferentes estados, que los pone a trabajar en torno a una cosa que se llama la federación. Esta federación es un concepto no geográfico, sino jurídico que se tiene que crear en una constitución. Entonces, las 13 colonias norteamericanas de pronto un día dijeron, oye, somos mucho más vulnerables a ser recapturadas por el Imperio Británico si lo tratamos de hacer una a una, las 13, cada quien por su cuenta y cada quien con sus recursos. Somos mucho más vulnerables así que si tratamos de generar una unión entre todas y generar un solo país. Uh-huh. Esa es la Constitución norteamericana. Nace de la idea de ser más fuertes, de ser más independientes, de ser más sólidos. Entonces, el primer gran pacto federal es el que hacen estas 13 colonias que dicen, a ver, vamos a tratar de conservar lo más que podamos de autonomía como colonias, pero vamos a crear una instancia que se llame el gobierno federal a través de una constitución a la cual nosotros, todos, cada una de las 13 colonias, le vamos a ceder parte de nuestro poder, le vamos a ceder parte de nuestras funciones. Vamos a generar una serie de órganos que se van a encargar de el legislativo, la regulación de de todas las partes de la Unión, el Ejecutivo Federal que se va a encargar de ejecutar esas leyes para las 13 colonias, y el judicial que se va a encargar de proteger que esas 13 colonias apliquen de la manera correcta lo que dice la Constitución y las distintas leyes. Ese es básicamente el primer gran pacto federal que surge en el mundo. Crean una constitución, la constitución genera un acuerdo entre 13 colonias, entre 13 entidades. Estas 13 entidades se ponen de acuerdo en la creación de un gobierno federal que está dividido en legislativo y ejecutivo y además un poder judicial que va a revisar a todos, y entonces le ceden a esta instancia artificial parte de su poder. Lo demás lo conservan de manera autónoma para poder seguir ejerciendo sus funciones. Bueno, ese es el modelo norteamericano. En 1824 nosotros copiamos en la primera Constitución mexicana ese modelo, pero lo hicimos de manera muy artificial, porque en realidad en México no había colonias como las norteamericanas que fueran cuasi países independientes, sino que en México éramos una colonia, éramos un virreinato de un imperio. Y la tradición de casi 200 años había sido que desde la Ciudad de México se ejercía el poder, los diferentes tipos de poder, el político, el económico y el social. Cuando adoptamos la Constitución norteamericana, tenemos que hacer la ficción de que estamos asumiendo un pacto federal parecido al norteamericano, es decir, que diferentes estados se están sumando, cediendo poder y creando una constitución. Y es importante esta pequeñita clase de historia porque a partir de ahí empiezan nuestros problemas. No, es que de hecho, para entender el presente es necesario conocer el futuro, digo, el pasado. Siempre es necesario conocer el pasado porque desde ahí empezaron nuestros problemas como federación, porque nos echamos todo el siglo XIX simulando que había un pacto federal que había sido firmado entre diferentes estados que eran preindependientes y que se habían puesto de acuerdo para convertirse en un país. Y eso no había sido así. Preindependientes sería como autónomos o no tanto. Haz de cuenta, imagínate que, o sea, la simulación que hicimos es como si Jalisco, Michoacán, Guerrero, etcétera, hubieran sido independientes, no parte de una colonia, no parte de la colonia española, sino cuasi países independientes y que para protegerse de la colonia después de la independencia, cedían parte de su poder en una constitución a una instancia federal. Eso en realidad nunca sucedió en México, porque lo que hoy conocemos como estados no eran más que delegaciones del poder virreinal. Entonces, nunca hemos vivido realmente una tradición federalista. Luego, además, sucedió durante todo el siglo XIX que se hicieron, digamos, dos ideologías en México. Los federalistas estaban ligados con los liberales y los centralistas con los conservadores. Entonces, básicamente lo que tuvimos durante todo el siglo XIX fue
que los liberales decían que las personas se protegían más en un sistema federal porque había diferentes instancias de gobierno, órdenes de ejercicio del poder y que por lo tanto era más liberal el modelo federal. Los conservadores decían, no, los poderes reales están en la ciudad, la iglesia, el Estado, el ejército, la economía están en la capital, mantengamos un poder central. Y esa fue, digamos, como la batalla que vivimos en el siglo XIX. En la Constitución de 1917, ya en el siglo XX, volvimos a tomar el modelo federal, tomamos la fórmula residual y esta fórmula residual del 124 de la Constitución dice, todo lo que no esté expreso para los funcionarios federales se entiende reservado a los estados. Otra vez generando esta idea de que teníamos estados muy independientes, muy activos políticamente, muy dinámicos económicamente y que cedían parte de su poder en la Constitución. Eso fue una ficción en 1917, pero luego siguió siendo una ficción durante todo el siglo XX, porque durante todo el siglo XX lo que tuvimos es un sistema de partido hegemónico que acaparó el poder hacia el centro a través de leyes fiscales, a través de leyes presupuestales, a través de regulación económica, a través de control centralizar político. todo, centralizar el poder. Exactamente. Durante todo el siglo XX lo que tuvimos fue la centralización del poder a través del sistema de partido hegemónico con diferentes esquemas. Y entonces lo que pasó es que nunca vivimos un federalismo real durante todo el siglo XX. Ya casi acabo con la clase de historia, síganme nada más unos minutitos más. Oye, la no clase de historia es básico, por favor, para ya, entender. Ya casi acabo la clase de historia para que le entremos al tema de hoy, porque vale la pena, porque viene el cambio de régimen, cambiamos de un sistema de partido hegemónico a una democracia naciente en el 2000, esto que los politólogos conocen como la transición a la democracia. En el momento en el que Vicente Fox gana, se rompe la idea de un partido hegemónico, ya no hay un solo partido que gobierna en todos los órdenes, en los diferentes poderes, que controla a todos los sindicatos. Llega un partido que es realmente muy débil en ese sentido, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, no tiene mayoría en las legislaturas locales. Vicente Fox no controla la mayoría de los gobernadores ni a la mayoría de los Lo presidentes cual fue municipales. muy sano y es muy sano en cualquier democracia. Muy sano, pero en ese momento empezamos a vivir la idea de que es un federalismo. En ese momento, de la nada, nos despertaron a los mexicanos a la idea de que El había... 2000. Sí, en el 2000 de pronto nos dicen a todos, ¿qué creen? La Constitución tiene un esquema, un sistema que se llama sistema federal, y resulta que en el sistema federal hay órdenes de gobierno, no niveles, no es una pirámide. Entonces los mexicanos teníamos años acostumbrados a que el presidente era el jefe de todo el aparato estatal y era jefe de los gobernadores, jefe de los presidentes municipales, jefe político, ¿no? Y de pronto tenemos un presidente que no es jefe político, pero ni de su partido, ¿no? Sí, Y entonces resulta que nos tenemos que voltear todos a ver a la Constitución para que cada quien entienda qué le toca hacer a cada quien. Más o menos a la mitad del gobierno de Vicente Fox, surge la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Sí. Los gobernadores de repente se dan cuenta que tienen un poder muy importante en su territorio y que está derivado de la Constitución Nacional y de las constituciones locales. Y entonces surge una nueva dinámica política muy interesante en nuestro país. Los gobernadores se dan cuenta de que son una fuerza política, de que tienen un presupuesto importante en un territorio importante, de que tienen policía, de que tienen el manejo regulatorio de varias Pero cosas. hasta este entonces, igual el tema fiscal lo seguía o se ha seguido rigiendo por la federación. Exactamente. O sea, digamos, ahí acaba la clase de historia y brincamos al mundo actual. El único brinco que no quisieron dar los gobernadores es el de la independencia fiscal, porque la independencia fiscal tiene costos políticos muy altos. Entonces, de pronto, muy comodinos, los de la CONAGO dijeron, los gobernadores desde la CONAGO dijeron, queremos seguir conectados a la maquinaria de hacer dinero de la federación, porque no queremos pagar el costo político de generar nuestros propios ingresos. Digamos, eso se llama el pacto fiscal. El pacto fiscal surge
en los 70s con la Ley de Coordinación Fiscal, que implicaba que los gobiernos locales renunciaban a cobrar impuestos, los más importantes, por ejemplo el IVA y el ISR, le dejaban el cobro y la administración a la federación, y a través de esta ley de coordinación fiscal se generaban fórmulas de las cuales participaban los gobiernos locales para tener sus recursos. Uh-huh. Se fueron haciendo muy flojos porque el 90% de la lana que tienen para gastar viene de la federación y nunca han querido desconectarse de esa maquinaria de hacer dinero. Nunca han querido generar sus propios ingresos. Ha habido muchas amenazas. La primera amenaza la hizo el gobernador Rufo de Baja California. Sí. Cuando era presidente de la República, Salinas de Gortari, fue el primero que levantó la mano y dijo, pues me salgo del pacto fiscal. Uh-huh. Y entonces lo que le dijeron es, haga las cuentas a ver si quitándose, a ver si saliéndose de la maquinaria de hacer dinero de la federación, le sirve a usted sus instrumentos locales para recaudar ingresos. Y rápido dijo, no puedo. En la época de Vicente Fox también hubo varias amenazas de varios gobernadores priistas que dijeron nos salimos del pacto fiscal y lo mismo. Cuando empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta que la lana que viene del cobro de impuestos del petróleo, más la lana del ISR, más la lana del IVA, que venía, ¿no? Más la lana del ISR y el IVA, era lana tan grande y tan importante que era imposible desligarse de esa gran ubre que era el gobierno federal. Y entonces lo que dijeron es, no, mejor nos quedamos aquí adentro, y sometieron en ese momento a Vicente Fox a una serie de fórmulas para generar mejores ingresos. Empezaron a generarse fondos que estaban etiquetados para temas específicos como la seguridad, el desarrollo municipal, la educación, la salud, etcétera. Y el presupuesto de los estados siguió creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Uh-huh. Llegamos al día de hoy y de pronto un presidente decide que tiene una maquinaria muy importante en sus manos, que es la maquinaria fiscal de la federación, y empieza a gastar muy mal el dinero, ¿no? Sí, mucho antes de la crisis. Sí, claro. Sí, exacto. Mucho antes de la crisis, la distribución perfectamente determinada por factores político-electorales y clientelares y mucho menos por temas de infraestructura adecuada, desarrollo, inversión en capital, etcétera, ¿no? Y poco a poco se empieza a descomponer el presupuesto. Me regreso tantito, unos minutitos, a hacer un poco de clase de historia. Desde el 97 más o menos, que se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, el presupuesto egreso se convirtió en un instrumento muy importante de discusión política. Y desde entonces, y después con la creación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el 2003 más o menos, uh-huh, el ejercicio presupuestal se convirtió en una cosa muy técnica en México, muy sólida, ¿no? Digamos, en la Secretaría de Hacienda se tomaban muy en serio el determinar los factores de la economía que iban a generar los ingresos, las proyecciones. Se generó, digamos, una obligación de tener una proyección de 5 años hacia adelante de cómo va a venir el presupuesto, etcétera. Uh-huh. Este año estamos ejerciendo un presupuesto que en realidad es una ficción fiscal, sí, porque por primera vez en pues, casi 20 años, el Ejecutivo decidió establecer criterios que no se van a cumplir. El más importante de todos. Todo mundo le dijo al secretario de Hacienda desde noviembre del año pasado. Incluso, perdón que te interrumpa, sin reglas de operación. Por eso. O sea, todo el mundo le dijo al secretario de Hacienda desde el año pasado, oiga, lo que usted está mandando como proyecto de presupuesto es una locura. De entrada, está determinado el presupuesto con base en un cálculo de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2%. Ya para octubre del año pasado, ni el economista más optimista del gobierno pensaba en un crecimiento del 2%. Los cálculos más optimistas andaban en 1 o abajo. Uh-huh. Y el problema de ese cálculo del 2% es que eso es lo que va a determinar todo el presupuesto, todos los ingresos. Pero luego viene esto que tú dices. El presupuesto, además, era el primer presupuesto en muchos años que estaba lleno de partidas, de programas multimillonarios, sin reglas claras de operación, sin objetivos claros, sin metas claras. Que hay que recordar que justamente
han sido estos 6 programas clientelares que echó a andar el presidente en esta administración y que, bueno, dispuso de parte del presupuesto fue también deshacer varias de las instituciones, no sé si, como el CPTM, por ejemplo, y El Seguro Popular y varios programas que eran muy importantes, premiados internacionalmente. Pero no solo eso, varios de estos programas, la mayoría de estos programas, violando la Constitución, los lanzó antes incluso de tener un Plan Nacional de Desarrollo, antes de tener claro cuáles iban a ser los objetivos y metas de estos programas. Pero además de todo, ya digamos, para acabar de aderezar todo este problema, lanza tres proyectos de infraestructura que desde que los lanza, todos los expertos dicen, ni son financieramente rentables, ni son viables desde el punto de vista presupuestal, ni eran necesarios. El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas. Bueno, que Dos Bocas desde un inicio ya estaba destinado al fracaso porque ningún país le estaba ya apostando bueno, ya le estaban apostando más bien a las energías renovables, no al tema del petróleo. es como invertir en Blockbuster ahorita. O sea, es como si alguien Sí. ahorita te llegara a decir, el gran negocio es invertir en poner unos Blockbuster aquí en... Ajá, y en tú Colonia. necio como viejito, o sea, me imagino, o sea, no otra persona contextualizada, necia, aferrada, no, va a ser un negociazo, de verdad, tenemos Algo que así. invertir, señor, pero por favor, no. Bueno, esta combinación fue tan grave, Ana, que renunció su primer secretario de Hacienda. Sí, O como sea, no. la combinación de estos elementos, el tener un presupuesto que era una ficción, el quitarle lana a programas de inversión rentables para dárselos a unos no rentables, el regalar dinero a proyectos y a programas sociales que no tienen reglas de operación y El objetivos destruir claros. instituciones también, o sea, volverlas a abrir, pero volverlas a inaugurar, pero sin ser lo mismo como fue el caso del Seguro Popular que pasa al Exacto. INSABI. Todo esto provoca que Carlos Ursúa, uno de sus más cercanos colaboradores, Un diga, sensei. permiso, yo de aquí o sea, yo primero corro antes de que digan que yo soy el idiota que echó a perder después de 20 años todo el esquema fiscal y presupuestal mexicano. Muy congruente de su parte, la verdad, digo, no sé lo que No tú sé, piensas. no sé. No estoy listo todavía para echarle porras a Carlos Ursúa porque durante varios meses nos convenció de que él podía convencer al presidente de ser responsable en la parte fiscal. Entonces, no estoy listo para echarle porras, pero bueno, es muy relevante políticamente que un secretario de Hacienda renuncie en Es, protesta. es un No, nos símbolo ha, muy fuerte. no había sucedido nunca en los últimos 30 años, ¿eh? O Sí. sea, el último secretario de Hacienda le renunció, si no mal recuerdo, a López Portillo, en protesta. Lo que venía a No, venir. no había sucedido y entonces es muy relevante, pero no solo le renunció Carlos Ursúa, también renunció Germán Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social con el mismo problema, con el problema de estar utilizando el presupuesto para cosas que no se debían, quitárselo a cosas que eran absolutamente necesarias. Entonces, digamos, dos renuncias muy importantes que nos hacen evidente que esto no iba a funcionar. Que Y eran entonces focos ahora rojos. sí llegamos al tema, que es el de los gobernadores. Los gobernadores empiezan a ver con mucha preocupación que si no está llegando dinero al IMSS, si no está llegando dinero suficiente a programas de inversión interesantes, y si se lo está chupando todo, tres proyectos de inversión que no van a funcionar, más Pemex que se sigue chupando lana que no debería de seguirse chupando, los gobernadores empiezan a decir, esto va a ser una locura, Que no ahí nos va a empezar a empieza llegar a el dinero. marcar un precedente el gobernador de Jalisco, Alfaro, ¿no? Así es el primero que dice, Levanta vamos a la mano. empezar tenemos que empezar a revisar las cuentas, ¿no? Tenemos que empezar a ver cuál es el dinero que está llegando y cómo está llegando y de qué fuentes. Porque, digamos, una de las cosas importantes que tu público debe entender es que las reglas del pacto fiscal en México están en una ley que es nacional, que es la ley de coordinación fiscal, y esta ley tiene, digamos, obliga a la federación no solo a transparentar qué ingresa, sino con lo que ingresa y los distintos rubros, cómo lo transforma a través de las fórmulas legales
en ingresos que deben de tener por obligación legal los estados. El gran cuestionamiento hoy, otra vez, después de muchos años, es si la Secretaría de Hacienda está haciendo bien las cuentas. O sea, los primeros gobernadores que están levantando la mano son gobernadores que ya no le creen a la federación que las cuentas están bien hechas. Y eso ya de suyo es grave. No, que de verdad, o sea, el caso de Nuevo León es muy, muy sonado porque ellos aportan una millonada, no sé qué porcentaje del PIB y les regresan 0.0000, o sea, nada. Ahora, eso también es una trampa interesante, ¿no? Porque muchos estados pueden decir que aportan una parte muy importante de los ingresos fiscales, pero a veces tiene que ver con un tema o geográfico o político. Por ejemplo, la Ciudad de México. En la Ciudad de México están alojados la mayor parte de los RFCs, las direcciones fiscales. La Ciudad de México podría decir, oye, yo soy el que más aporto a los ingresos federales que luego se reparten. Y en realidad no. En realidad lo que pasa es que los corporativos de muchas empresas y las direcciones fiscales están en la Ciudad de México, pero donde se está haciendo la producción es en San Luis, en Querétaro o en Aguascalientes. Entonces, yo creo que el pacto federal no está mal diseñado. Yo creo que más bien o sea, los gobernadores tienen parte de la responsabilidad Y porque han también el pacto abusado. fiscal podría tener como alguna renovación, por así llamarlo. Yo creo que sí, y justo por eso me parecen más sensatas las voces que están llamando a una nueva convención nacional hacendaria. A mí me tocó participar en la del 2003. Justo los gobernadores llamaron a una convención nacional hacendaria, nos echamos por todo el país cualquier cantidad de reuniones, tratando de pensar en nuevas fórmulas para que todo mundo pusiera un poco de su parte. Y vale la pena el recordar esta Convención Nacional Hacendaria porque una de las cosas más interesantes que surgió de ahí es que en lugar de pensar de los ingresos a las funciones, lo hiciéramos al revés, de las funciones a los ingresos. ¿Qué funciones tiene cada orden de gobierno? ¿Cómo funciona cada orden de gobierno? ¿Qué responsabilidades tiene que atender? Y entonces con base en eso generemos las fuentes de ingresos. Hoy vivimos al revés. Hoy lo que tenemos es cuánta lana hay y de la lana que hay repartamos para todos y a ver si nos alcanza para ejercer bien nuestras funciones. Por eso nunca nos alcanza. Por eso todo mundo siempre chilla que le falta lana. Porque en lugar de partir de las funciones a los ingresos, lo hacemos al revés. Bueno, Pues ahora con lo que hay algo tenemos a muy ver cómo claro funcionamos. por ahí que se nos está olvidando. En administraciones anteriores, los gobiernos locales, o bueno, los estados, recibían una parte del gobierno federal, una parte económica importante para su operación. Que ahora, o sea, también viene el tema de los superdelegados. ¿Qué es lo que pasa? Porque vemos que se recorta esta parte importante que ayudaba a la operación de los estados y tengo entendido que bajaba a través de estos nueva figura en los estados. Pero básicamente son cuatro fuentes de ingresos las que tienen los estados. La primera es las participaciones, es decir, lo que platicaba ahorita, de las fórmulas de la ley de coordinación fiscal, lo que se recaude para todos, de IVA, de ISR, de IEPS, etcétera, se mete en una misma bolsa y a través de las fórmulas legales regresa a los estados. Esa es una primera fuente de ingresos. Una segunda fuente de ingresos son los fondos. Hay unos fondos etiquetados que aterrizan de manera directa y hasta en cuentas separadas en los estados. El de seguridad, el de salud, el de educación, etc. Entonces esa lana no la pueden revolver o no deberían de poder revolverla con otra, sino que llega de manera directa a un fondo específico y solo se puede gastar en esa parte. La tercera fuente que tienen los estados son programas federales que se ejecutan en los estados. Por ejemplo, el Antes Prospera, ¿no? No es un programa local, no es del estado de Nuevo León, pero en el estado de Nuevo León se ejecuta ese programa federal a través de, en aquel entonces, a través de delegados
que son los que aterrizan el recurso y lo convierten en un programa. En realidad no es un presupuesto del Estado, pero digamos que en el Estado se ejecutaba a través de una combinación de delegados federales que estaban alojados en el Estado, junto con funcionarios locales que ayudaban en su ejecución. Y la cuarta fuente son los ingresos propios, los que genera el propio Estado a través de sus propias fuentes, derechos, contribuciones y sus propios impuestos. Estas son las cuatro fuentes. Y lo más importante es que pues, las tres primeras abarcan más o menos el 90% de lo que tiene un Estado. Entonces, la llave de la Secretaría de Hacienda es una llave poderosísima. Cuando la Secretaría de Hacienda, a ver, legalmente, la Secretaría de Hacienda solo puede interferir en la tercera fuente, que son los programas federales que se ejecutan en los estados. Legalmente no debería de poder ni tocar las participaciones ni tocar los fondos. Durante todo el sexenio de Vicente, o la mitad del sexenio de Vicente Fox, todo el sexenio del presidente Calderón y todo el sexenio del presidente Peña, los fondos eran casi sagrados. Y igual las participaciones. Como se derivaban de la fórmula, se mandaban a los estados. Igual los fondos. Porque había funcionado, ¿no? Porque había funcionado y porque había mucha revisión de parte de los gobernadores y del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación de que lo que se determinaba el presupuesto que tenía que llegar al Estado, llegaba. El gran cuestionamiento que hay hoy es si la Federación, además de estar modificando la tercera fuente, que son los programas federales, está también tocando los fondos, está disminuyendo el recurso de los fondos de manera ilegal y si está disminuyendo las participaciones de manera ilegal. Ese es el gran cuestionamiento que hay hoy. Y es un cuestionamiento muy importante. Exactamente. Los gobernadores empiezan a quejarse. A ver, por ejemplo, ¿cómo podría manipular el gobierno federal las participaciones? Que son la primera fuente, la fórmula legal, diciendo que ha ingresado menos dinero de IVA, de ISR y de IEPS de lo que en realidad ha ingresado. Sería gravísimo. Gravísimo. Sería gravísimo que nos enteráramos algún día de que Hacienda está diciendo que ingresa menos recursos de esas fuentes que son las más importantes para poder mandar menos participaciones a los estados. Eso sería lo más grave que podría estar sucediendo. Lo segundo que podría ser gravísimo es que Hacienda estuviera bajándole el recurso a los fondos, que es la segunda fuente, también con la trampa de hacer cálculos distintos de las metas y objetivos que se persiguen en los fondos. Esto también sería gravísimo que nos enteráramos. Lo que sí puede hacer con un poco más de libertad es manipular los programas sociales federales que se ejecutan en los estados, que también sería gravísimo que lo hiciera sin avisarnos y sin transparentarlo, pero es en donde tiene un poquito más de control y es donde quizá los gobernadores tienen más responsabilidad de que esto sea así, porque muy comodinos durante muchos años tenían una relación un poco perversa con los delegados en la que pues, entre ambos vendían los programas para generar renta política local para ambos, ¿no? Un poco por eso el presidente actual decide mandar a estos superdelegados para que tengan el control de este paquetote gigantesco de recursos que viene de los programas federales, ¿no? Pero entonces estamos hablando que el gobierno federal actual, o sea, que el presidente de la República tiene el control absoluto de todo. O sea, que tiene de la mano incluso el dinero, las cámaras y que, bueno, o sea, a ver, respóndeme, por favor, ¿en qué vulnera el pacto federal el presidente López Obrador? Mira, si, o sea, si por este totalitarismo. Si se llegara a comprobar que el presidente está violando, a través de la Secretaría de Hacienda, están violando la ley de coordinación fiscal y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, determinando menos ingresos de los que en realidad hay para enviar menos participaciones y para poder manipular fondos y programas federales, si eso se llegara a comprobar, quiere decir que la federación está violando el pacto federal porque viola dos leyes
que son importantísimas para que ese pacto federal en el que las 32 partes de la federación se ponen de acuerdo a renunciar a su capacidad de determinar y cobrar impuestos para que todos puedan tener, digamos, mayor capacidad de ingreso. Si esto fuera así, entonces sí se estaría violando el pacto federal. Ahora, la salida de, por lo tanto, me salgo del pacto federal es mucho más complejo de lo que se está anunciando políticamente, ¿no? Primero porque no hay, formalmente, del pacto federal no se pueden salir los estados. Era O sea, justo lo que te quería preguntar. porque el pacto federal está en la Constitución. La Constitución es la que dice quiénes son los integrantes de la federación, cómo están determinados los órdenes, qué funciones tiene el orden nacional, el orden local y el orden municipal. Déjame hago un comercial aquí en tu programa para los que Por quieren entender favor. bien esto. Se metan a mis clases de Derecho Constitucional en el canal de YouTube que tengo, que se llama Igual que yo, porque ahí me eché varias clases explicando esta idea de qué es una federación y cómo funciona la federación. Entonces, del pacto federal no se pueden salir, o sea, es básicamente una rebelión. O sea, si uno de los estados un día dijera, yo ya no pertenezco a la Federación Mexicana, la Federación Mexicana, es decir, las 31 partes restantes más el gobierno federal, estarían constitucionalmente legitimados a obligarlo a permanecer. No, no sé si soy claro. O sea, Ujú. es A gravísimo ver, que un estado diga me salgo del pacto federal. no Porque se eso es, pueden salir, no tienen autonomía para salirse. no, esa no existe, Eso ¿no? no existe. Porque el pacto federal está en la Constitución Nacional y la Constitución Nacional solo se reforma, se llama el constituyente permanente, es decir, es una iniciativa que tiene que tener una mayoría calificada de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, más la mitad más uno de los congresos locales. Entonces, por ejemplo, si el estado déjame poner un mal ejemplo, pero es como muy tradicional, porque el estado que durante muchos años Ya jugó con sé esa de idea fue cuál vas a hablar. A el estado de Yucatán, ¿no? Yucatán. La hermana República de Yucatán jugó, digamos, algunos años con esa idea, ¿no? Y Muchos entonces años, o sea, bueno. acabó convirtiéndose medio en un chiste, pero durante algunos años se jugó con la idea de que querían ser una república. Bueno, hay dos maneras de serlo, la manera fea y la manera legal. La manera fea es una rebelión y esto no se podría dar nunca, ¿no? Es decir, que unas personas dijeran nos salimos, prácticamente lo que sucedería es que la federación a través de las Fuerzas Armadas mantendrían a ese pedazo de la república en la República y digamos, quien lo intentara estaría cometiendo varios delitos, ¿no? Claro, o sea, como el Estado vasco, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. O sea, estarían cometiendo delitos el tratar de rebelarse, porque tendrían que rebelarse de leyes concretas, de autoridades concretas, etcétera. Entonces cometerían un delito. Y La puede. manera en la que se puede hacer legalmente es que el Ujú. Estado de Yucatán dijera, yo quiero salirme, sáquenme de la Constitución y ya, yo me convierto en un país independiente. El Congreso Constituyente podría hacer esto. O sea, el Congreso Constituyente podría reformar la Constitución, darle las gracias al Estado de Yucatán, desaparecerlo del mapa, reconfigurar Híjole, los estás dando linderos del muchas país. ideas. Ah, Eso no veo manera de que algo así pueda suceder nunca en este país, ¿no? Ahora, del que sí se pueden salir es del el pacto pacto fiscal, fiscal. que Uf. ese es muy diferente. El pacto fiscal formalmente se firma cada ejercicio fiscal. Cada estado dice, yo me mantengo en el pacto fiscal, para que nos entiendan el auditorio. El pacto fiscal es, por ejemplo, que el estado de Yucatán diga, yo me mantengo a través de la ley de coordinación fiscal en la federación desde el punto de vista del pacto fiscal. Y eso lo que quiere decir es que yo no voy a cobrar IVA, no voy a cobrar ISR, no voy a cobrar impuestos especiales. Le voy a dejar a la federación que en el estado de Yucatán cobre esos impuestos para que la federación los capture en una misma bolsa y a través de la ley de coordinación fiscal que yo firmo en el pacto, como que estoy adherido a, me van a regresar parte de esos impuestos. De ese sí se puede salir un estado y de ese sí se puede salir de manera autónoma.
El Ajá. Congreso estatal puede decidir que no se va a firmar el pacto fiscal, que no van a colaborar con la federación en la recaudación de ingresos federales o de los que se entienden como federales a través del pacto, que Ajá. los van a cobrar ellos mismos y los van a administrar ellos mismos, ¿no? Okay. Ahora, lo que te decía hace rato en la clase de historia, cada que un estado se ha puesto a hacer números de qué implica eso, se echan para atrás. O sea, cada que se ponen a hacer números de más o menos cómo le harían y cómo funcionaría, se echan para atrás. Desde el Es el punto de caso vista... del Bronco, que el día de hoy ya dijo, bueno, pensando lo mejor. Sí, sí, no salen los números. Y no salen por una razón muy sencilla, porque los estados, como llevan décadas subsidiados en la parte de determinación del universo, ubicación de los causantes, cobro de impuestos, como llevan décadas subsidiándose de la federación de todo esto, no tienen el aparato para recaudar, no tienen el aparato para administrar. Y tendrían que invertir muchísimos recursos y se tardarían mucho en sustituir lo que hace la federación hoy en el cobro de impuestos. O sea, una de las autoridades más desarrolladas, creo, en este momento en México es el SAT. El Servicio de Administración Tributaria tiene muy buena tecnología, tiene muy buenas capacidades de cobro, muy buenas bases de datos y es básicamente muy eficiente en el cobro, a ver, en el cobro de los que somos cautivos, no en el cobro de los que están fuera. Pero eso es justo lo que los estados no se animan a crear, no les da. Cada que hacen cuentas y tratan de pensar en salirse del pacto fiscal y se dan cuenta de toda la inversión política, social y económica que eso representa, deciden finalmente mejor regresar a hacer lobby en la Secretaría de Hacienda y buscar ahí sus ingresos. Hemos visto en estos últimos días que parte también de esta desaprobación y el enojo que tienen varios de los gobernadores es por la falta de estímulos fiscales que se están promoviendo desde Hacienda para apoyar a los pequeños, micros y medianos empresarios. O sea, que Sí, en realidad el país se mueve por los empresarios. O sí, sea, el sí. dinero es lo que lo mueve. Entonces, ahorita todos estamos encerrados, pero también dijeron alto las empresas y hay, híjole, ya en algunos estados ya hay saqueos, ya hay temas de hambruna y el gobierno sigue sin plantear una estrategia, vaya, donde yo entiendo que no puede condonar los impuestos, pero vaya, o sea, puede haber otro ejercicio. O sea, estamos viendo otros países que lo están haciendo, incluso pues El Salvador. Hay una de mis economistas favoritas en este país es Valeria Moy y creo que la explicación que ha dado es creo que de las mejores. Lo que dice Valeria es, todos los países del mundo van a sufrir una crisis económica porque los aparatos y las cadenas económicas todas de pronto se frenaron y se bloquearon, ¿no? Pero lo que dice es, los países desarrollados el año que entra no van a tener un mal año porque lo que están haciendo es protegiendo que esas cadenas económicas no se rompan, que se frenen, que se congelen, pero que no se destruyan, ¿no? El ¿Cómo? gran, A como por través de... ejemplo, pues las cadenas de suministro a grandes empresas, ¿no? Entonces, una gran empresa tiene 200 pequeñas empresas y medianas que lo abastecen de cosas. Hoy, esa gran empresa y las 200 que la suministran están frenadas. Por ejemplo, una cervecera. Una cervecera que ahorita está cerrada, pues no está comprando vidrio, no está comprando cebada, no está comprando los químicos que necesite, no está utilizando camiones, etc. Entonces, en este momento, esa cadena está parada, pero no está destruida. Lo que están haciendo varios países del mundo es tratando de subsidiar a toda esa cadena para que cuando acabe la crisis se reactiven y se vuelvan a poner a trabajar. Lo que el gobierno federal no ha entendido en este país es que tiene que hacer eso. En lugar de seguir regalando el dinero en programas sociales que no generan empleos, Clientelismo, sí. que son solo clientelares, o aventarle dinero a Pemex para que se lo siga chupando en el abismo de la nada, o aventarle dinero al Tren Maya que no tiene ni pies ni cabeza,
lo que todos los economistas solicitan al gobierno federal es mantén vivas esas cadenas de suministro, que mientras estén paradas, no se mueran. Porque lo que dice Valeria, que es la parte más importante, es, si se mueren, entonces sí, reactivar la economía va a ser una cosa de locura. Porque entonces vas a tener que empezar desde cero a crear nuevas empresas de la nada, ¿no? Los gobernadores ya lo vieron. O sea, los gobernadores ya vieron que si se mueren todas esas cadenas de suministro y esas industrias en sus estados, el golpe inicial lo van a recibir ellos. El golpe político y social inicial lo van a recibir ellos, porque la gente se va a quedar sin empleo, el dinero no se va a mover, no va a haber consumo, va a haber descontento social, etcétera. Entonces, por eso están tan preocupados, por eso quieren que el gobierno Inseguridad, federal, vaya. exacto, inseguridad, desabasto, drama, ¿no? Entonces, el gobierno federal lo va a sentir de varios lugares, pero los gobernadores y los presidentes municipales lo van a percibir en 2 minutos y lo van a pagar muy rápido. Entonces, por eso son los primeros en estarles suplicando al gobierno que haya programas que vayan más allá de créditos de 20,000 pesos que no le ayudan a nadie. ¿Y crees que esto también sea una estrategia de Morena para, pues bueno, seguir captando o cooptando o no perder, vaya, en el 2021, que ya estamos viendo que hay una división importante, que, pues digo, más allá está cayendo en el descontento social y ya se ve como una tendencia donde a lo mejor las cámaras podrían empezar a pues tener mayor participación con una oposición más importante, más fuerte? Una frase en la que yo ya no creo es esa que acabas de decir. Hay una estrategia de Morena. ya, Así ya, no. ya, ya es una frase en la que no creo. Sí, no. Eh, Hay una yo creo, improvisación. ese es el punto. Yo creo que este gobierno y el partido que gobierna es un partido que está basado en la soberbia y en la improvisación. O sea, Sin se duda. compraron con su soberbia la idea de que todos los gobiernos anteriores, con todos sus técnicos, unos muy malos, unos no tanto, unos muy corruptos, otros muy leales y Estructurados, patriotas. leales, sí. Exacto. O sea, lo que ellos se compraron es la idea de que todos ellos, todos los anteriores, habían estado equivocados y todo lo habían hecho mal. Y ellos sabían más. O sea, esta soberbia de yo voy a romper el seguro popular y lo voy a hacer cachitos porque tengo una mejor idea, porque soy más... Esa soberbia que luego está acompañada de pura improvisación, ¿no? Lo voy a cambiar por ocurrencias. Entonces, por eso la frase Morena tiene una estrategia, yo ya no la creo, porque lo que he visto en este gobierno es la soberbia de creer que saben más que todos los anteriores y luego improvisar para ganar la nota del día, ¿no? Es decir, sin una visión de ni siquiera mediano plazo, es Sin para una ganar la nota visión del de día. Estado. Y que lo más lamentable, Max, yo no sé si tú coincidas o no, es que hoy por hoy, híjole, ya no se está jugando las tortillas, se está jugando vidas, Sí, sí, miles de vidas por no haber prevenido lo que está llegando. sí, sin duda. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo ya estoy empezando a notar este discurso de íbamos increíble y llegó el coronavirus y nos echó a perder todo. Es importante recordarle al auditorio que la recesión ya era un hecho, la recesión económica ya era un hecho en Ya, diciembre, desde antes de cualquier diciembre. noticia en México sobre el coronavirus. Y no me dejarás mentir, pero el momento número uno en el que se avecinó de esto no va a ir, no va a caminar bien, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sí, sin duda. O sea, que empezó a Fue, generar, híjole, mucho nerviosismo a nivel internacional, en los mercados, vaya, o sea. sí, no, es muy emblemático por tres motivos. El primero, el más sencillo de entender, que es echaron a la basura 200,000 millones de pesos, literales. O sea, 200,000 millones de pesos que simplemente se quemaron. Sí. El segundo motivo es porque le mandaron el mensaje al mundo
de que en México las leyes y los contratos vigentes no valen de gran cosa para el gobierno en turno. Y ese es un mensaje muy peligroso. Y el tercer motivo es que en México un buen proyecto puede ser sustituido por un capricho, por un mal proyecto. Esos tres mensajes creo que fueron veneno. Y si solo hubiera sido el aeropuerto, pero después en todo lo demás hubiera habido mensajes de certeza, de buena disciplina financiera, etcétera, a lo mejor no sería tan emblemático. Es tan emblemático hoy la cancelación del aeropuerto porque fue el primero de muchas cosas con estos mismos tres mensajes. En México no importa quemar lana si eso cumple un capricho. En México las leyes y los contratos no valen si no sirven para el proyecto del gobierno en turno. Y en México se puede echar a perder el seguro popular y tirarlo a la basura solo para cambiarlo por algo que pueda decirle que es un proyecto mío, ¿no? Estos tres mensajes que se han ido repitiendo uno tras otro en muchos proyectos son lo que hacen tan emblemático el tema de Texcoco, ¿no? ¿Por qué crees que, híjole, cuál es la intención de dividir tanto al país? O sea, incluso este tema de la reforma fiscal o este tema fiscal, ¿crees que sea una forma de seguir la polarización social que estamos viviendo? O sea, como de hacer un hoyo más grande, porque Pues sí, yo creo que este presidente, desde que era presidente del PRD y después jefe de gobierno, etcétera, nos ha dicho de todas las maneras que ha podido cómo es. Y la única forma en la que él funciona es en un esquema de blancos y negros, amigos, enemigos, etcétera. Él solo funciona desde el papel de la víctima, ¿no? Que es, digamos, atacado por todas las personas. Él funciona desde la idea de yo soy una persona sencilla que solo quiere el bien para México y enfrente de mí siempre hay enemigos que quieren acabar con eso. Solo funciona desde ese plano. pero Él ya nunca, enemigos imaginarios, oye, ya se es que están nunca ha dando cuenta funcionado en de otra otros manera. países. Es que nunca ha funcionado de otra manera. O sea, él solo entiende la política como un juego de confrontación permanente, ¿no? Eh, él nunca gobierna, él nunca está detrás de un escritorio revisando un proyecto, un programa, etcétera. Aunque ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ningún momento estuvo sentado en un escritorio haciendo el ejercicio de gobernar. A mí me tocó trabajar con dos presidentes diferentes a los que yo vi sentados en un escritorio, revisando con sus ojos un proyecto, diciéndole que no a 5 cosas, cambiando otras 3 y modificando algún tema. A mí me tocó verlos. A mí también, y bueno, o sea, me tocó solo con un presidente y qué exquisito, o sea, Y, eso y es es, o sea, trabajar. y entonces este cuate está gobernando. También va a eventos y también hace grilla, pero Ajá, está gobernando, o sea, usa parte claro. de su día para gobernar. Este presidente no le gusta esa parte, no le gusta el escritorio, no le gusta leer un proyecto, No no le le gusta leer. gusta. Y entonces él gobierna en el templete, él gobierna en el foro, en el micrófono. Así es como En él la gobierna. mañanera. Y cuando digo él gobierna, sí lo pongo entre comillas, porque eso no es gobernar. O sea, él ejerce el poder en el discurso permanente. Y entonces, como no gobierna desde el punto de vista administrativo, solo ejerce el poder en el discurso, pues siempre necesita polos, siempre necesita confrontación, siempre necesita ser el bueno y que haya malos y que haya personas que no lo quieren y que lo atacan, porque si no, no funciona, ¿no? O sea, quienes han gobernado antes en el país, buenos o malos desde el punto de vista de resultados, pero quienes gobernaron antes, por lo menos los podías medir desde cosas concretas que habían decidido o dejado de decidir. Con este presidente es muy difícil porque todo el gobierno es la improvisación en la camioneta. O sea, alguien hizo por ahí algún día la cuenta de el tiempo que pasa en los aeropuertos, en los aviones, en las camionetas, yendo a los templetes, en la saludada, etcétera. No le queda hora del día para sentarse a gobernar. Entonces, pues está gobernando todo el día con el discurso, ¿no? Y para eso Y que necesitas incluso, bueno, enemigos. él palomea,
o sea, quiere palomear directamente cada una de las decisiones, como lo pudimos ver en el tema de la ronda de la OPEP. Que bueno, Pero lo peor es que sin información, ¿no? Es decir, exacto, sin palomea conocimiento. como si fuera el técnico, ¿no? O Exacto. sea, El seguramente a ti, asesor, además, que le está diciendo, porque para eso tienen un gabinete. ese es el punto. A ti y a mí nos tocó trabajar en gobiernos en los que el gabinete completo llegaba e inundaba al presidente de información para que él al final tomara una decisión. Hoy no tenemos gabinete, hoy tenemos gerentes que están administrando, pseudoadministrando las secretarías O jefe de y que está oficina, el que la cuida. el que la cuida y que pues escucha la mañanera a ver si le tocó algo y si le tocó algo reacciona, si no le tocó nada se queda calladito y en lugar de estar ejerciendo funciones de su cartera, de su sector, pues están esperando lo más calladitos que se puedan para que no se vayan a meter en una bronca de que después el presidente los contradiga. Ya Los sé dos qué miedo secretarios. le tienen, ¿no? Sí, Pues, sí. o sea, se ve el lenguaje no verbal en las mañaneras, bueno, el pánico y también cómo los ve ellos y estas Porque no son miradas, gabinete, sí, no no son es verdad, secretarios de Estado, son gerentes. son Son jefes. gerentes que solo escuchan órdenes porque hay un señor que cree que sabe todo y que, y que tiene la decisión final en todo, ¿no? Y así no funciona un gobierno. O sea, un gobierno del tamaño del nuestro, pues normalmente el 99.9% de las cosas las deciden en las secretarías de Estado los gabinetes técnicos y preparados. El presidente normalmente decide un cachito de este tamaño, que son las decisiones muy grandes, las decisiones finales, los grandes cambios de rumbo, etcétera, ¿no? Un gobierno de Max, tipo presidencial funciona con un gabinete que ejerce el poder permanentemente. Max, ¿cómo visualizas al país los próximos 18 meses? Es una pregunta difícil porque yo Ya sé, ya de me... hecho, así quiero sacar una cervecita porque Sí. Mira, yo tengo ya rato de no, de ser muy disciplinado en tratar de no hacer ni predicciones ni proyecciones, porque nunca no, funcionan, no, hombre, menos nunca salen, ¿no? Pero veo dos cosas que creo que son muy interesantes que hasta hace muy poco tiempo todavía no veíamos. La primera es el desgaste brutal de la figura del presidente, ¿no? A mí no me gustan las encuestas de popularidad, creo que están muy mal hechas, creo que se preguntan cosas que no es lo que quieres que te respondan, en fin. Pero finalmente hay y un es como desgaste puro ego, permanente. ¿no? Ego, Y yo creo que son egómetros más que otra cosa. Pero sí vemos un desgaste muy importante de el señor que dice que decide todo y en torno al cual gira todo el poder. Pero lo segundo que me parece todavía más relevante es que hay un desgaste muy importante de su aparato partidista. Y entonces eso sí puede generar una nueva dinámica de aquí al 2021. Los gobiernos de Morena, municipales y estatales, han sido una tragedia en los últimos. O sea, estamos todos muy concentrados en el gobierno federal, pero, por pero ejemplo, Veracruz, no, Veracruz no, es una no, cosa de no. locos. Bueno, la Ciudad de México, ¿qué me No, dices? bueno. Eh, Tabasco, Chiapas, en fin, o O sea, sea, ¿te has dado son cuenta cómo, dramas. o sea, antes todos era, o sea, dictaba el presidente la línea de comunicación y tenía que ser hegemónica y todos se cuadra, o sea, y todos compartían el mismo mensaje, todos los gobernadores, y ahora aquí es, híjole, ya no sabes a quién creerle. Mira, yo creo que es muy sano vivir en una democracia plural, en donde haya diferentes partidos, diferentes puntos de vista. Esa parte me gusta y eso a mí no me gusta la idea de las hegemonías. Lo que me parece muy grave es que eh, nos echamos 14 meses en donde solo un grupo de poder tomaba todas las decisiones de todas las cosas, se imponía, manoteaba en la mesa, etcétera. Lo que sí veo de aquí a los próximos meses es que tanto la figura del presidente como ese aparato que le llama partido, que es Morena, que en realidad es un conglomerado de gente en torno a una persona, están muy desgastados, muy desgastados.
por el ejercicio del gobierno federal y la falta de resultados, pero también por los dramas municipales y locales de gobiernos locales y municipales. Entonces, lo que creo que puede empezar a pasar a partir de, ¿qué te gusta? Agosto, septiembre, que empecemos a salir de esta crisis sanitaria, es que va a haber muchos reacomodos políticos muy importantes, ¿no? Es decir, creo que sí, creo que el país va a regresar un poco a los noventas, en los que el juego político regresó a los municipios y a los estados, regresó a los distritos. O sea, creo que el 2021 no va a ser una gran batalla nacional, sino van a ser 2000 batallas locales, distritales, municipales, muy interesantes, con dinámicas muy diferentes. Y eso creo que es una buena noticia, porque vamos a tener una política de, de tierra Contacto, además, muy de mucha ciudadana, de ciudadana. mucho contacto, de mucha evaluación, Como de, son de, las campañas y cómo se ganan las campañas de verdad. yo creo que sí, porque además, por primera vez en la historia desde 1935, está la reelección. Entonces, presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores y diputados federales tienen la posibilidad de ir a pedir la reelección. Y esto va a ser un drama muy interesante porque no creo que Morena esté preparada para que varios de estos funcionarios digan, pero yo me quiero quedar, porque yo creo que Morena tiene calculado que todos a todos los va a mandar a su casa y va a repartir candidaturas a todas las personas que han apoyado últimamente. A todos los demás favores que tenía, sí. ¿Qué Exactamente. opinas, por cierto, de la última declaración del presidente en la mañanera, donde se victimiza? Es la parte que yo vi, una victimización muy interesante, donde decía que, bueno, si querían, ¿por qué no? Él podía adelantar la revocación, la supuesta revocación de mandato para el 2021. Sin duda, vaya, como bien lo dijiste, no creo que sea una estrategia, pero pues puede ser un jugo sucio, ¿no? Sí, no lo queremos a él en la boleta. No lo queremos el año que entre en la boleta. No O sea, caigan, que la gente no caiga, que no caigan explícales que no caigan. es una tontería porque justo lo que queremos es que los ciudadanos empiecen a acostumbrarse a hacer evaluaciones concretas de gobiernos concretos. Es decir, el cuate que vive en Guadalajara tiene que acostumbrarse a no estar hablando solo del presidente. Tiene que evaluar al diputado local de su distrito, al diputado federal de su distrito, al presidente municipal de Guadalajara, al gobernador. O sea, tiene que tener la capacidad de hacer una evaluación completa de todas las personas que lo gobiernan en ese momento. Y entonces, que se olviden un rato del presidente. El presidente no está en la boleta en el 2021. No se trata de él. Que él a fuerza se quiere meter, pero es justo para opacar, o sea, para, híjole. Sí se trata de su partido, sí se trata de sus diputados federales, sí se trata de sus diputados locales, sí se trata de sus presidentes municipales, sí se trata de evaluar si queremos o no más gobernadores de Morena. Es decir, sí se trata de evaluar lo que hasta el día de hoy Morena ha demostrado que puede hacer. Eso sí es importantísimo. O sea, sí se trata de ellos, sí se trata de Morena, no se trata del presidente, no caigan en ese juego. No lo queremos, o sea, no queremos echar a perder la elección más grande de la historia de este país solo hablando otra vez del señor presidente. No queremos. Lo que queremos es hablar de todos los presidentes municipales que quieren la reelección, de todos los diputados federales que quieren la reelección, de todos los diputados locales que quieren pedir tu confianza. De esos es de lo que se trata la elección del año que entra. Y el tema social y económico en estos va a cambiar mucho. Muchísimo. Mira, yo creo que una de las grandes desgracias para Morena es que su mercado electoral es el que más rápido y primero va a sufrir el problema económico social, ¿no? Por varios motivos, porque son digamos, los pequeños y medianos negocios son los que van a sufrir las consecuencias económicas antes. El campo va a sufrir de manera muy importante. Las localidades donde ellos tienen, digamos, a su mercado electoral más grande son los primeros que van a tener recesiones brutales económicas muy locales.
los usuarios del sistema de salud pública, del sistema de educación pública, son los primeros que van a notar la precariedad de la que vamos a salir. Entonces, pues sí, desgraciadamente su mercado electoral lo va a notar primero. Y dos, todas aquellas personas de clase media que votaron por este presidente y por este partido el año pasado, pues yo creo que ellos ya se dieron cuenta que fue una mala alternativa, ¿no? Y entonces todo ese voto, o la mayor parte de ese voto blando que tuvo Morena en el 2018, yo creo que cada vez está más lejos de esa alternativa política. No quiere decir que ya tengan elegido por quién sí, pero yo creo que el voto blando de Morena cada vez está más lejos. Entonces, desde el punto de vista social y político, creo que vienen meses muy duros para este presidente. Y para México, híjole, esperemos que... Durísimos, durísimos. Yo sí creo que vamos a tener que sacar nuestro resorte más importante como seres humanos, que es el de la solidaridad, ¿no? O sea, Solidaridad, exacto. sí nos vamos a tener que echar la mano todos con todos, ¿no? Pues Max, qué gusto de verdad que aceptaras esta invitación. Qué rica plática, qué rica transmisión. Tuvimos ahí unas fallas en Periscope porque me acaban de decir que nos tiraron la transmisión muy extraño. Pero no nos importa, nosotros no tenemos censura alguna. Ya lo diremos de varias maneras, en varios foros. Claro, no, bueno. Y además esto se está transmitiendo por Facebook y la gente ya podrá ver la repetición. Quiero despedirme, no sin antes agradecerte por esta deliciosa plática y recordarles a todos los tuiteros que ha regresado el mero mero. Me están reportando por aquí que hubo un tuitero al que justamente le tocó ser víctima de esta censura, que era el Verdugo. No sé si lo seguías. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha regresado. Y ahora su arroba es @el verdadero Verdugo. Por favor, síganlo. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema de la resistencia, informando a México de temas complejos de una manera más amigable. Nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Muchísimas gracias y te mando un abrazo a distancia. Qué gusto estar con ustedes y con el auditorio. Cuídate, bonita noche. Igual, bye bye. Bye.